le aumentaron a la gente que trabaja construcción. Perfecto. Yo estaba reflexionando y dije, bueno, es de sentido común como que el gobierno haya amarrado eso con lo que le pagan a esa gente, porque el gobierno no le paga. El gobierno no le da un centavo. Ah, pero parece que mi sentido común se convirtió en un bobo para el gobierno. Cuando digo que mi sentido común se convirtió en un bobo, para mí es porque, en efecto, el gobierno parece que no amarró nada. Y la gente de la construcción, es decir, los que pagan, dijeron, ¿cómo así? ¿Y dónde va a salir esa boronita? Bueno, para usted aumentarle un 20 ¿cuánto por ciento fue? 24%. Un 24%, ese dinero tiene que sacarlo de algún lado. Entonces, si usted le aumenta a los trabajadores, que eso está bien, esto es correcto, que a todo el mundo le aumente, eso no es malo, a nadie le amarga el dulce. Ahora, si usted le aumenta a los trabajadores, ese dinero va a salir ¿de dónde? De lo que produce ese trabajo. Y al final va a salir del dinero de la gente. Es decir, si usted me aumenta la construcción, yo tengo que aumentarte, por ejemplo, el valor de la vivienda que estoy construyendo. Pero ahí lo fundamental fue que parece que el gobierno no amarró eso con el sector construcción, es decir, con aquellos que pagan, con los dueños de la obra, los que ponen el billete. O si lo amarró fue con una pequeña parte. ¿Qué habrá pasado ahí? Ahora, ayer, donde estaba el ministro de Trabajo, yo entiendo que ahí debió estar sentado, ¿tú sabes quién también? El ministro de Vivienda y Edificaciones. No, porque ese es el Comité Nacional de Salarios. Sí, pero lo pudieron invitar. No, no, no. El presidente, incluso el presidente no debe estar ahí. Ay, que fue en el contexto del comité, de la reunión del comité. Consejo Nacional de Sí, Salarios. pero ¿tú crees que el presidente se va a perder ese... Mira, el presidente ha adoptado una actitud, las dos, APTI y ACTI, con C y con P. y compara? De mucho estar presente en las decisiones que son positivas para, por un tema de asociación, beneficiarse de ello. O sea, donde hay algo que se hable de aumento, de mejora, de lo que sea, ahí está el presidente de la República sellado. Y eso no necesariamente es malo, pero no necesariamente es bueno tampoco. Porque hay espacios donde sí puede estar. Pero el presidente en ese espacio puntual, en el Consejo o el Comité Nacional de Salarios, tiene asiento. No tiene asiento. Pero para eso está el ministro, que lo representa. Para eso está el ministro que representa al Estado Dominicano. Y por vía de Y consecuencia... evidentemente el jefe del Estado, que es el presidente de la República. Pero oye, este elemento. El gobierno vendió y difundió. Gobierno aumenta 24%. Gobierno aumenta 24% a los trabajadores. Ayúdame aquí, porfa, Escaño. El gobierno no puede aumentar nada. Gobierno aumenta el salario de 24% a los trabajadores. Señores, el gobierno no tiene capacidad de aumentar salario a los trabajadores. Tanto así que el gobierno no puede, oiga esto, escuche bien, límpiese los oídos si no está escuchando bien antes de decirlo. El gobierno no puede objetar ni siquiera que un sector y el otro no le aumenta. No le aumenten. Dígase que si el sector empleador dice, nosotros vamos a aumentar un 15%, y el sector obrero dice es un 40%. Es un 40%. El gobierno no puede decir, mire, yo estoy del lado de los obreros, es un 40% que va. Eso no lo puede hacer. El gobierno lo único que tiene capacidad es de firmar el papel donde Cristian y Otañez se pongan de acuerdo. Es decir, es más un rol mediador. Que ni siquiera mucho. Es un rol mediador. Ustedes recuerdan que... O sea, el gobierno no dispuso nada, no aumentó nada. Ese aumento fue cuadrado con la intermediación del Estado a través del Ministerio de Trabajo en el Consejo Nacional de Salario, el Comité Nacional de Salario, por los empleadores y por los empleados. El Ministerio de Trabajo lo único que dice es, señores, a las 3 de la tarde en mi casa, ahí vamos a armar la vaina. Pone en lugar la picadera. Para que ustedes abran, exacto, pues se pongan de acuerdo. Hay que tener cuidado, señores. O sea, ese ánimo de querer ser, de querer estar, a veces de protagonismo, puede llevarte a cometer errores garrafales. Garrafales, porque
Eso, por ejemplo, de que el gobierno aumenta. Señores, pero el gobierno no desembolsa. El gobierno no desembolsa. O sea, aunque sea por pique, el sector... No es un salario estatal. A lo único que el gobierno puede hacer eso, a los servidores públicos. Otro elemento ahí, de paso. Yo deseo una de dos cosas. Más la primera que la segunda. O aplicamos el 80-20 o cambiamos la ley. Pero la gente está pasando vergüenza. Porque hay un 80-20 que establece que el 80% de los trabajadores de cualquier área, de cualquier empresa, tienen que ser locales. Y que para usted tener una excepción tiene que haber una licencia, un proceso, etcétera, etcétera. Eso es lo que plantea la ley. El 80% de los trabajadores del sector construcción, ¿usted sabe dónde son? De Haití. Entonces, con ese aumento, que es válido que se haga... Eso es mal contado, pues eso es lo legal, es lo que usted puede contar. Es válido que se haga ese aumento, totalmente válido. Claro, aquí no estamos diciendo que no es válido. Pero... O sea, la gente se lo merece. ¿Usted sabe por dónde va ese dinero? Esos son ingresos. Esas son las remesas que salen de aquí hacia Haití. Y lo más grave, ¿tú sabes qué es? Que ellos lo convierten, ¿tú sabes qué? A dólares. Y sacan dólares de la economía dominicana y eso es un golpe fatal. Porque nosotros tenemos que buscar dólares para nuestra economía. Y ellos lo sacan. O sea, el haitiano, no, señores, el haitiano, miren lo que hace. El haitiano dice, por ejemplo, usted tiene aquí cualquier extranjero trabajando, ¿verdad? Abren una cuenta, después se dan el dinero aquí, se compran una cosita. No, el haitiano no. El haitiano se compra lo necesario. Aquí lo otro lo manda para Haití. El haitiano no ahorra aquí, de qué vaina. Mira, creo que sería un estudio interesante ver las cuentas de ahorro que tienen los dominicanos, los haitianos abiertos en República Dominicana. Si son residentes. ¿Me entiendes? Y hacen inversiones si son residentes. No, y en su defecto pueden tener cuentas si reciben pago por ahí, si son formales, si reciben pago por ahí. Que también hay un tema porque que debemos solucionar con el tema de los residentes. Hay muchos problemas para los residentes, que gente que ya estableció residencia aquí, que hay mucha burocracia. O sea, que legalmente hizo un proceso en alguna época, se le venció, pero para renovarlo se le complica mucho. Y eso hay que, porque tampoco podemos ser mezquinos. O sea, gente que ha venido aquí a invertir muchísimo dinero y que tiene una vida hecha aquí y que son empleados, gerentes de un banco, por ejemplo, haitiano, o encargados de que si yo qué área de haitiano. Entonces, completa el proceso que ese señor se le venció su residencia hace 5 meses, por ejemplo, y no ha podido renovarla. Vamos a hacerla fácil, vamos a gestionar de manera que sea lo más factible posible, lo más fácil posible. Gracias. Sí, bueno, señores, muchísimas gracias por su audiencia de la mañana de hoy. Yo les dejo con los amigos de Despierta RD y por supuesto Cristian Cruz para ahí enfrente. Nos vemos en breve, no se mueva.